Es una mañana fría de noviembre de 1956, en un supermercado de autoservicio al oeste de Chicago. Elena, una joven de 22 años, está de pie detrás de una caja registradora metálica, con la falda recta planchada desde la noche anterior, una blusa clara abotonada hasta el cuello y un pequeño broche prendido junto al hombro. Sobre el mostrador hay una cinta de papel, una libreta de precios, una bolsa de papel doblada con cuidado y una fila de monedas ordenadas por tamaño. Frente a ella, las puertas de vidrio todavía están cerradas. Afuera, algunos clientes esperan junto a sus automóviles familiares, protegidos del viento con abrigos gruesos y guantes de lana. Elena revisa una vez más el cabello recogido, acomoda el delantal y acerca la mano a la palanca de la caja. Está a punto de comenzar su turno. Para muchos, una cajera de supermercado en los años 50 era solo una mujer que cobraba productos, entregaba cambio y sonreía al final de una compra. Pero detrás de ese gesto aparentemente sencillo existía un código silencioso. Algunas normas aparecían en manuales, contratos o instrucciones del gerente. Otras nunca se imprimían. Nadie necesitaba escribirlas porque todos las entendían. Se esperaba que una cajera fuera rápida, limpia, amable, discreta y agradecida. También se esperaba que no ocupara demasiado espacio, que no discutiera, que no envejeciera ante los ojos de los clientes y que no llevara al trabajo problemas que el supermercado no quería ver. Esta es una cuenta regresiva de 12 reglas no escritas que muchas cajeras de supermercado de los años 50 aprendieron antes de dominar la caja registradora. Comenzaremos con los detalles visibles: el uniforme, la sonrisa, las manos sobre las monedas. Pero, poco a poco, llegaremos a la verdad que se escondía detrás del mostrador. Número 12. El uniforme debía hablar antes que ella. No bastaba con presentarse a trabajar. Había que parecer parte del establecimiento desde el primer segundo. La falda debía caer a una altura aceptable, la blusa debía verse limpia y el cabello debía mantenerse arreglado durante toda la jornada. En algunos supermercados, el delantal o la bata de trabajo convertían a cada cajera en una extensión del nombre de la tienda. No era ropa elegida para comodidad. Era una señal. El cliente debía sentir que todo estaba en orden. Los estantes, las frutas, las etiquetas, las bolsas y también la mujer que cobraba al final de la fila. Nadie tenía que decir que una mancha en el uniforme podía volverse un comentario. Pero una prenda arrugada, una media rota o un peinado considerado descuidado podían convertirse en una advertencia del gerente o en una razón para dejar de asignarle los turnos más visibles. No era una cuestión de elegancia. Era una forma de demostrar obediencia sin decir una palabra. Número 11. La sonrisa no podía apagarse. Una cajera cansada podía seguir trabajando. Una cajera seria, en cambio, podía ser vista como un problema. Durante las horas de mayor movimiento, había clientes que preguntaban precios, discutían centavos, regresaban productos o exigían que una compra fuera empaquetada de cierta manera. La cajera debía responder con cortesía incluso cuando la fila crecía, la caja se trataba o alguien le hablaba con desprecio. La sonrisa era parte del servicio, aunque nadie la pagara por separado. En muchas tiendas, el gerente caminaba entre las cajas observando detalles que parecían pequeños: una respuesta demasiado seca, una mirada perdida, una expresión de molestia. Los clientes podían quejarse. Los supervisores podían recordar el incidente. Y una mujer que parecía difícil podía recibir menos horas o quedar marcada como alguien poco adecuada para atender al público. No se trataba de alegría. Se trataba de hacer que el cansancio no fuera visible. Número 10. Cada moneda debía tener una explicación. En la caja registradora no había lugar para distraerse. Las cajeras tenían que memorizar precios, identificar ofertas, calcular cambios y revisar que cada compra coincidiera con lo marcado. En una época en la que muchas tiendas todavía dependían de precios impresos, etiquetas pequeñas y cálculos mentales rápidos, un error podía parecer insignificante para el cliente, pero no para la administración. Una diferencia de pocos centavos al cierre del turno podía obligar a revisar toda la caja. A veces el dinero faltante se interpretaba como descuido. Otras veces, como sospecha. La cajera no solo cobraba, custodiaba el dinero de la tienda mientras cientos de manos pasaban frente a ella. No estaba escrito en ninguna parte que una mujer debía sentir miedo de equivocarse. Pero la caja registradora podía convertir un simple error en una duda sobre su honestidad. Número 9. Las bolsas debían quedar perfectas. Hoy puede parecer un detalle menor. En los años 50, era una parte importante del espectáculo del supermercado. Las latas pesadas debían ir abajo. El pan y los huevos debían protegerse.
Los productos de limpieza no podían mezclarse con los alimentos. Las bolsas de papel tenían que doblarse con rapidez y sin desperdicio. Todo debía salir ordenado, firme y listo para ser colocado en el automóvil familiar. Muchos clientes no recordaban el nombre de la cajera, pero si recordaban una botella rota, unos huevos quebrados o una bolsa que cedía antes de llegar al estacionamiento. La regla no decía solamente empaque bien. En realidad decía, no le des a nadie una razón para pensar que no sirves para este trabajo. Una bolsa mal acomodada podía parecer un accidente. Para la cajera, podía convertirse en una queja, una mirada del gerente o una nueva advertencia. Número 8. No debía hablar demasiado de su vida. La conversación era bienvenida, pero solo hasta cierto límite. Se esperaba que la cajera saludara, preguntara cómo estaba el cliente y respondiera con educación. Pero no debía convertir la caja en un lugar para contar preocupaciones, hablar de problemas familiares o revelar demasiado de sí misma. La mujer detrás del mostrador tenía que parecer cercana, pero no demasiado real. Podía preguntar por los hijos de una clienta habitual. Podía recordar qué marca de café compraba cierto señor. Podía felicitar a alguien por una boda o comentar el clima. Pero no debía cargar la compra con su propia historia. Su trabajo consistía en crear una sensación de familiaridad sin exigir intimidad. No era una costumbre inocente. Era una manera de pedirle presencia emocional sin permitirle tener voz propia. Número 7. La fila debía seguir avanzando. Una caja detenida era una pequeña crisis. Cuando se formaba una fila larga, la presión caía sobre la mujer sentada o de pie frente a la registradora. Los clientes miraban el reloj. Los niños se inquietaban. Algunos hombres golpeaban los dedos sobre el mostrador. Otros revisaban a la cajera como si la lentitud fuera una falla de carácter. Por eso muchas aprendían a trabajar con una velocidad casi mecánica. Tomar el producto, revisar el precio, marcarlo, recibir el dinero, calcular el cambio, guardar los billetes, entregar el recibo, acomodar los artículos y saludar al siguiente cliente. Todo sin perder la compostura. No hacía falta que alguien gritara para que la presión existiera. La fila era suficiente. La rapidez no era solo una habilidad. Era una prueba constante de que merecía seguir ocupando ese lugar. Número 6. Debía parecer respetable. Aquí la regla comenzaba a salir del uniforme y entrar en la vida de la mujer. Una cajera podía ser juzgada por su apariencia, pero también por la forma en que hablaba, por dónde vivía, por si estaba casada, por si tenía hijos o por si parecía demasiado joven, demasiado libre o demasiado cansada. En muchas comunidades, el supermercado era un punto de encuentro. Ahí se cruzaban vecinos, familiares, antiguos compañeros de escuela y personas dispuestas a convertir cualquier detalle en comentario. La cajera no solo atendía a clientes, también era observada. Una salida nocturna, una discusión en público o un rumor sobre su vida personal podían afectar la manera en que otros la trataban en el trabajo. No era necesario que el gerente conociera todos los detalles. Bastaba con que la reputación llegara antes que ella. La regla no decía cuida tu imagen. Decía algo más duro, tu empleo podía depender de lo que otros imaginaron sobre ti. Hasta aquí, las reglas parecían tener que ver con el peinado, las bolsas, las monedas y la sonrisa. Pero las siguientes ya no dependían solo de la habilidad de una cajera. Eran sostenidas por horarios, supervisores, necesidades económicas y una estructura que decidía cuánto valía una mujer, cuánto debía soportar y que podía perder si dejaba de obedecer. Número 5. El horario pertenecía a la tienda. Muchas cajeras organizaban su vida alrededor de turnos que cambiaban según las necesidades del supermercado. Podían abrir temprano, cubrir tardes largas, trabajar fines de semana o quedarse después del cierre para cuadrar la caja, ordenar papeles y dejar el área lista para el día siguiente. Cuando una compañera faltaba, la solución casi siempre era pedirle a otra que se quedara. Decir que no siempre era sencillo. Una mujer podía tener hijos, padres enfermos, un segundo empleo o una casa que atender. Pero la tienda no detenía sus puertas por esas responsabilidades. El turno seguía ahí, esperando a alguien que lo cubriera. No era únicamente un horario laboral. Era una forma de saber quién tenía poder sobre el tiempo de quién. La cajera podía terminar su jornada, pero la tienda seguía entrando con ella a su casa. Número 4. La vigilancia no terminaba frente al gerente. Una cajera era observada por más personas de las que imaginaba. Estaban los supervisores, los dueños, los encargados de caja y los clientes habituales. Pero también estaban los compañeros que podían repetir un comentario, señalar un error o contar que una empleada había tardado demasiado en una compra.
Había aceptado una conversación incómoda o había respondido con demasiada firmeza. La vigilancia no siempre tenía uniforme. En los supermercados, la confianza era una palabra importante. Pero esa confianza rara vez era igual para todos. A una cajera se le podía exigir que demostrara honestidad cada día, mientras otros tomaban decisiones sobre ella desde una oficina o detrás de una puerta. No era una costumbre inocente. Era un sistema donde la mujer tenía que demostrar constantemente que merecía ser creída. Número 3. El salario debía alcanzar sin hacer ruido. Para muchas cajeras, el empleo representaba una oportunidad real de tener ingreso propio. Pero ese ingreso no siempre significaba independencia completa. El dinero podía usarse para pagar renta, ayudar en casa, comprar ropa para los hijos, cubrir transporte o complementar el sueldo de un esposo. En algunos casos, se esperaba que ese trabajo fuera temporal, una etapa antes del matrimonio, una ayuda mientras la familia pasaba una dificultad o una ocupación aceptable para una mujer joven. La contradicción era silenciosa. Se necesitaba su sueldo, pero no siempre se reconocía su trabajo como una carrera. Se valoraba su esfuerzo, pero no siempre su derecho a crecer. Se esperaba que llegara puntual, manejara dinero, resolviera problemas y tratara bien a todos, pero podía seguir siendo vista como alguien que solo estaba ayudando. La regla no decía que su trabajo valía menos, pero muchas decisiones alrededor de ella lo repetían todos los días. Número 2. Una boda podía cambiarlo todo. Para una cajera de los años 50, el matrimonio no siempre era solo una decisión íntima. En ciertos lugares, una mujer casada podía ser considerada menos disponible para el trabajo, más difícil de programar o demasiado ligada a responsabilidades domésticas. En otros casos, ocurría lo contrario. Se esperaba que dejara el empleo porque ahora debía dedicarse al hogar. Y cuando llegaban los rumores de embarazo, la incertidumbre podía ser todavía mayor. No hacía falta una amenaza clara. Bastaba una conversación con el gerente, una reducción de horas, un cambio de turno o una frase aparentemente amable sobre lo mejor para usted. Lo que parecía una noticia personal podía modificar su ingreso, su rutina y su lugar dentro de la tienda. No era solamente una boda. Era el momento en que la vida privada podía decidir si una mujer seguía siendo considerada útil para trabajar. Número 1. Debía servir sin ocupar el centro. Esta era la creencia profunda que sostenía todas las demás reglas. La cajera debía ser visible, pero no demasiado. Debía ser amable, pero no tener necesidades. Debía manejar dinero, pero no reclamar más poder. Debía conocer a cada cliente, pero no esperar que alguien conociera su historia. Debía trabajar con rapidez, precisión y paciencia, pero sin dejar que el cansancio, la ambición o la inconformidad alteraran la comodidad de los demás. El supermercado de los años 50 vendía alimentos, productos para el hogar y una imagen de estabilidad. La cajera formaba parte de esa imagen. Era una presencia necesaria para que todo pareciera ordenado. El carro lleno, la bolsa cerrada, el cambio exacto, la familia saliendo por la puerta. Pero detrás de ese orden existía una idea más antigua, que algunas mujeres debían sostener el mundo cotidiano sin exigir reconocimiento por sostenerlo. No se trataba solo de una falda planchada o de una sonrisa obligatoria. Se trataba de una sociedad que esperaba servicio, paciencia y gratitud, incluso cuando el trabajo exigía mucho más de lo que parecía. La regla más profunda era sencilla y cruel: estar ahí para todos, sin pedir demasiado para sí misma. Elena finalmente baja la palanca de la caja registradora. Las puertas de vidrio se abren. Entran los primeros clientes con abrigos oscuros, listas de compras dobladas y monedas guardadas en bolsillos o monederos. Desde afuera, la escena parece normal. Una joven detrás de una caja. Una tienda que comienza el día. Una fila que avanza lentamente entre latas, pan, leche y bolsas de papel. Algunas reglas venían de la empresa: horarios, procedimientos, control del dinero. Otras nacían de la costumbre: cómo debía vestir, sonreír, hablar o proteger su reputación. Y otras eran más difíciles de señalar, porque vivían en la mirada de quienes esperaban que ella fuera eficiente, agradable y casi invisible al mismo tiempo. Quizá por eso tantas historias de mujeres trabajadoras parecen pequeñas cuando se cuentan desde lejos. Una caja registradora, un delantal, una bolsa bien doblada. Pero dentro de esos objetos cabían jornadas largas, silencios obligados y decisiones que podían cambiar una vida. La próxima vez que recuerdes el sonido de una vieja caja registradora o el olor de una bolsa de papel recién abierta, quizá también recuerdes a las mujeres que estuvieron detrás del mostrador.
haciendo que todo pareciera fácil.